Grabar. ¿Estuvieron leyendo? ¿Estuvieron intentando hacer algo? Más o menos, intentaron. Sí. Sale. Vamos a ver Sí, si de a sale. poco va saliendo. Va saliendo. ¿Encuentran una relación entre las integrales definidas y las series, por ejemplo? ¿Pudieron relacionar eso? Porque básicamente cuando calculamos una integral definida, estamos haciendo ¿qué? Calculando el área bajo la curva. Calculando un área bajo la curva, ¿sí? Y cuando estamos calculando una serie, o sea, en realidad si hacemos rectangulitos, estamos sumando los rectangulitos que hay abajo de la curva, ¿no? La suma superior, la suma inferior, bueno, calculando ese límite cuando el rectángulo tiene una base que tiende a 0. Entonces calculamos el área bajo la curva. Pero cuando tenemos una serie, ya no podemos calcular un área bajo la curva porque en realidad no tenemos curva. Tenemos puntos que pueden ir como una curva, pero son puntos. Entonces, en la serie, ¿qué hacemos? Sumamos puntos. Básicamente estamos haciendo lo mismo, pero en lugar de trabajar con variables continuas, como es en el caso de la integral definida, estamos trabajando con variables discretas, variables que me dibujan puntos y no una curva. Entonces, básicamente es lo mismo. Por eso está el criterio de la integral para saber si una serie converge o no. ¿Sí? Es sumar los puntitos. Entonces vamos a ver ahora algunos problemas para analizar algunas cosas. Vamos a compartir pantalla. Bueno. Ahí. Vamos a ver primero el problema 6. Bueno, dice, el índice de precios al consumidor es una media que examina el promedio ponderado de precios de una canasta de bienes y servicios, tales como el transporte, la comida y el cuidado médico. Se calcula tomando los cambios para cada ítem en la predeterminada canasta de bienes y promediándolos. Los cambios del IPC, que es el índice de precio del consumidor, son usados para evaluar los cambios de precios asociados con el costo de vida y es una de las medidas más usadas para identificar periodos de inflación o deflación. Entonces dice, tras una política exitosa de estabilización y control de la inflación, el Banco Central ha llegado a influir sobre el índice de precios del consumidor, estableciendo que puede ser modelizado por la siguiente expresión, y ahí tenemos la expresión, donde T es el tiempo en meses. Entonces, como tenemos el tiempo en meses, acá ya no podríamos dibujar una curva, sino que deberíamos dibujar en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4 y así sucesivamente. Vamos a ver qué nos dibuja esta curva. La curva es, voy a poner acá el índice con respecto al tiempo, es igual a 50 por, bueno, pongo T, T más pues 1. 1 menos T, T más 1. T más 1, sí. Bien. Vamos a primero ponerle en infracción, 50 por T más 1 sobre la raíz cuadrada de T más la raíz de T más la raíz cuadrada de T. ¿Era así? Bien. Vamos a buscar esta curva. Y ahí la podemos ver, pero tendríamos ahí 7.500 meses, sería como un montón. Vamos a achicarnos un poco en tiempo.
Bueno, ahí tenemos nuestra curva, pero en realidad nosotros lo que tenemos es una sucesión, no tenemos una curva continua, sino que, suponiendo, podríamos tomar esta medida todos los primeros de cada mes, en cierto momento, entonces tendríamos el mes 1, el mes 2, el mes 3. ¿Saben cómo se grafica en GeoGebra una sucesión? ¿Cuál es el comando? No, profe. No, profe. Bien, el comando es secuencia. Vamos a armar una secuencia en donde tenemos una expresión, una variable, un valor inicial y un valor final. La expresión, en realidad, como nosotros vamos a dibujar puntos, tenemos que expresar un punto. ¿Cómo va a ser cuál va a ser el punto que yo quiero graficar? Primero, ¿qué se pone? La variable, ¿qué variable? Primero una variable, después la otra. Un punto es un par ordenado. Claro. ¿Cuál sería la...? Claro, en este caso sería ¿qué variable? ¿De? T. Y en el punto Y vamos a poner directamente I de T. ¿Siguen? Lo que yo quiero graficar es T, I de T. ¿Para qué variable? La variable T, por ejemplo, desde 1 hasta, vamos a poner 50. Entonces yo acá puedo ocultar la curva y ver qué pasa con esta sucesión. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre sucesión y serie? La sucesión es la secuencia de los puntos y la serie es la sumatoria. La sumatoria desde cierto punto hasta otro punto, ¿sí? Entonces, la sucesión son todos estos puntitos. Entonces ahí me pregunta, o sea, que haga un análisis de esta sucesión. ¿Qué podríamos analizar de esta sucesión? A ver. Que los puntos están creciendo. Van creciendo, exactamente. Yo puedo analizar que son puntos que son crecientes, ¿sí? Otra manera que podríamos trabajarlo, por ahí un poco más conocida, pero a la vez un poco más lenta, es directamente poner acá tiempo y acá pondría índice de precio del consumidor y acá poner 1, 2, 3, 4, 5, arrastrarlos. Bueno, vamos a poner igual al de arriba más 1. Entonces, arrastramos y acá sería igual a nuestra función y valuada en este punto, ¿sí? Que son estos números que tenemos ahí. Y después agarrar y hacer una lista de puntos, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, yo lo he hecho así. Sí. Bien, esa es una manera. Otra es usando el comando secuencia, que por ahí es un poco más rápido, no tenemos que hacer una lista tan larga. Es más, si en lugar de poner 50, acá pongo 200, ¿sí? Me hace los 200 puntos siguiendo esta curva. Entonces ni siquiera tendría que hacer 200 puntos. Todo depende de la cantidad de puntos que queremos hacer. ¿Por qué vamos a trabajar con menos puntos? Porque, bueno, para ver que son puntos, si no ahí parece una línea y en realidad son todos puntitos. Bueno, vemos que esta curva, o sea, estos puntos siguen una curva creciente, o sea que el índice de precio mes a mes aumenta. ¿Qué pasa si algo siempre aumenta? ¿Qué podemos decir sobre la sucesión? ¿En el largo plazo tiene infinito? Tiende infinito. ¿Y qué pasa cuando tiende infinito? Eso después lo vamos a demostrar. ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Cómo demostramos que esto tiende infinito? Calculando el límite.
calculando el límite. El límite de la función I de t para un valor infinito, cuando tiende a infinito. Efectivamente, es infinito. Entonces, ¿yo qué podría decir sobre esta serie? Esta sucesión, perdón. Que diverge. Es una sucesión divergente. Es divergente porque el límite tiende a infinito, ¿sí? Cuando X, o cuando en este caso, cuando el tiempo tiende a infinito, el límite tiende también a infinito. Entonces, cuando no da un valor específico, la sucesión es divergente, ¿sí? Para que la sucesión sea convergente, lo que tiene que pasar es que el límite tiene que ser un valor específico. O sea, el límite tiene que existir y tiene que ser un valor específico. ¿Se entiende? Sí. Bien. Lo que yo le decía de las integrales y demás, que es que cuando yo integro, en realidad lo que estoy sumando son todas las áreas, pero con una base prácticamente nula. Entonces, básicamente estoy sumando puntito, puntito, puntito. Cuando calculamos, por ejemplo, la integral de un costo marginal es el incremento de 0 a 1 más el de 1 a 2 más el de 2 a 3 más el de 3 a 4. Acá básicamente estamos haciendo lo mismo, dejando estos espacios en blanco, ¿sí? Entre punto y punto no hay nada, por lo tanto no lo sumamos. Por eso hago ahí la relación con las integrales definidas, en el caso de la serie. En este caso nos pide analizar la sucesión. Después nos pide analizar la inflación. Dice, por otro lado, la inflación objetivo del Banco Central quedaría definida como es el índice de precio en T más 1 sobre el índice de precio en T, todo menos 1 multiplicado por 100. Y hay que analizar convergencia o la divergencia del índice de precio del consumidor, que es lo que acabamos de decir. Cuando hablamos de largo plazo es qué pasa cuando tiende a infinito. Y nos dimos cuenta que el índice de precio es divergente. Ahora vamos a ver qué pasa con la inflación. La inflación sería la siguiente. Vamos a poner otra letra, la G. G de T es igual a 100 por la función I valuada en T más 1 sobre la función I valuada en T. Todo menos 1. Era esta, ¿verdad? I de T más 1 Sí. sobre, bien, I de T, bien. Vemos que la curva ya es diferente a la que teníamos antes, pero vamos a crear de nuevo nuestra sucesión. Entonces la secuencia, expresión, G de T, perdón, la expresión era el punto. Sí. Profe, ahora como lo Sí, estamos viendo en la gráfica, ¿qué es? es una función. Sí. Y nosotros lo convertimos a una sucesión. Sucesión. Bien. La sucesión van a ser puntos que van a pasar justo por esa función, pero son puntos, no es una línea continua, son puntitos. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá puse un paréntesis de más. T, G de T. Variable T, desde 1 hasta, vamos a poner, y voy a ocultar esto de nuevo. Bien, ¿qué podemos analizar de esta sucesión? Es una sucesión que es Decreciente, que tiende a cero. decreciente.
Y para saber si tiende realmente a cero o no, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular el Calcular su límite. límite. Calculamos el límite de la función, en este Calculamos el caso, de la función g de t, cuando t tiende a infinito. Y nos da 0. Entonces, ¿qué podríamos decir también de esta sucesión? Es convergente. Es convergente. ¿Por qué? Porque el límite existe y es un valor finito, es 0. La función, como la función tiende a 0, la sucesión también tiende a 0 porque tiene el mismo comportamiento. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a este problema? Dudas no, pero cuando armamos la segunda función, ¿no parece así como el criterio de Rabé? De tomo la anterior, le sumo 1 y divido por la función anterior menos 1. El criterio del cociente. ¿Cuál era Eh, el de Rabe? ¿O el del cociente? no, el de Pero, oh, sí. pero el Pará, criterio del porque yo lo sé cociente con otro nombre. sí, es que Marcel lo dio con otro nombre. Me parece que no se le resta 1. Creo que sí, para que lo busco. El criterio de Rabe me parece que es el criterio del cociente, que es la función valuada en x más 1 sobre la función valuada en x. ¿Y qué pasa con eso? Si es igual a 1, no se puede definir si la serie converge o no. Después, En si el es módulo, menor que 1, acá lo que dice es que es 1 menos a sub n más 1 dividido a sub n. Y después, bueno, 1 lo que te menos. dé el límite. Claro, Bien, acá tenés menos 1 y en el otro es 1 menos. exactamente, y la resta no es conmutativa. Sí, ahí me equivoqué yo, Así pero que me no, parecía como que era es conocido, parecido. era similar. Bien, es parecido, pero no es exactamente el mismo. ¿Sí? Tal vez han utilizado este criterio para saber, para analizarlo. Seguramente tenga algo que ver. En realidad esto además está multiplicado por 100. Entonces te quedaría 100 por esa diferencia menos 100, Sí, porque está en porcentaje. Bien, entonces esta sucesión es convergente porque el límite de la función con la cual la sucesión está armada también converge y es a 0. ¿Sí? Es una función convergente. Entonces, si la función converge, la sucesión también converge. ¿Sí? Preguntas sobre este problema. Profe, yo tengo una Sí, duda. Nosotros dime. pasamos ahora la función a la sucesión, ¿sería como buscar un ajuste? Y en realidad no, en realidad porque acá ya tenemos la fórmula. Cuando buscamos un ajuste, en realidad tenemos la tabla de datos y ahí tendríamos que ver qué función se comporta como esos datos. Es como el camino inverso. Es como si yo Claro. tuviera, ¿se entiende? ¿Cuándo hago un ajuste? Sí, Cuando a sí. mí me dan esto Y y yo tenés que después hago buscar. el ajuste. Claro. Exactamente. En este caso es al revés. Tenemos la función y tenemos que crear esa lista de puntos. Bien, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, bueno. Entonces, el índice de precio del consumidor es una función, es una sucesión que es siempre creciente. Al ser siempre creciente, ¿sí? O por lo menos en un dominio de 1 a más infinito, es creciente, por lo tanto, la sucesión es divergente. En cambio, la inflación es convergente y tiende a 0. Eso es todo lo que podríamos decir de estas dos sucesiones. Y ahora vamos a analizar una serie. Lo que vimos antes es una sucesión, lo que vamos a ver ahora es una serie. Arranco de nuevo.
Bueno, ¿cómo se va a comportar mi serie? Vamos a poner f de n, 3n sobre la raíz cuadrada de n al cuadrado más 1. La raíz cuadrada de n al cuadrado más 1. N al cuadrado más 1. Bueno. Esta sería nuestra función. Cada tanto me dibuja cosas cuadradas. ¿No les pasa que por ahí GeoGebra les dibuja como tramos muy cuadrados? Para mí ya mi compu no da para más. No, Y yo esta sé, función... profe, que es la forma de la función. Por lo No, no, en este caso sí, pero hay veces que me dibuja como tramos cuadrados y después se va acomodando, como si estuviera lenta la compu. Ah, sí puede ser. O una línea Bueno, recta completa. Bueno, esto es como una... ahí es un error de escala a veces, pero a mí a veces me dibuja esto como si fuera un polígono, así como tramo a tramo, segmentos unidos, y después se va suavizando. Tal vez es el proceso que hace también GeoGebra por detrás, y mi compu está lenta, entonces reacciona de esta manera. Bueno, tendríamos que ver cómo es esta sucesión. Vamos a armar la sucesión. Acá dice desde 0 hasta infinito. Entonces vamos a armar una secuencia de la expresión. En este caso, como estamos usando la variable n, es n, f de n. Desde 0, la variable es n, desde 0 hasta, vamos a poner 100. Y oculto la función. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, ¿qué podemos ver de esta sucesión? ¿Quedó que alguien? tiende a cantidades infinitas. La sucesión tiende a cantidades infinitas, crece todo el tiempo. No, tiende a estabilizarse. Tiende a estabilizarse. ¿En qué valor? Para Habría que calcularlo. 3 aproximadamente. Vamos a calcular el límite. El límite de la función f No sé de si n tenés arriba de 3. cuando n tiende a infinito. Efectivamente es 3. Entonces, ¿qué podríamos decir de la sucesión? Que es convergente. Porque La sucesión es convergente. es un número finito su límite. Exactamente, porque el límite existe y es un número finito, entonces, en este caso, la sucesión converge a 3. Tendríamos que ver ahora qué pasa con la serie. ¿Qué nos imaginamos de la serie? Porque estos son puntos, ¿no? Por ejemplo, en el mes 0 es 0, ¿sí? En el mes 1, suponiendo que sea tiempo y costo marginal, unidades y costo marginal. Para 0 el costo marginal era de 0, para 1 el costo marginal es de 2,12, para 2 unidades el costo marginal es de 2,68, para 3 unidades es de 2,85 y así sucesivamente. Y vemos que se va acercando, si pudiera haber más puntos así, se va acercando a el valor 3. Entonces va a llegar un momento, o sea, todos los costos marginales, si fueran costos marginales y unidades, van a ser de 3. ¿Qué sería la serie? Hay algo que no me queda claro. Bien, La serie sería dígame.
digamos, como si fuera una especie de la integral de la sucesión. La serie es la suma de los elementos de la sucesión. Por ejemplo, acá me pide desde 0 hasta infinito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular, a ver si tengo acá? Voy a hacer la siguiente, la suma. Desde n igual a 0 hasta 5 de 3n sobre la raíz cuadrada de n al cuadrado más 1. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Primero reemplazar a la n por 0, ¿sí? Que nos daría 0. 0. A eso sumarle lo mismo, pero reemplazando a la n por 1, que nos da 2,12 aproximadamente. A eso sumarle la misma función, pero reemplazando a la n por 2, 2,68. A eso sumarle el 2,84. Y a eso, por último, sumarle 2,91. Eso sería lo que yo estoy haciendo cuando calculo una serie, desde determinado valor hasta determinado valor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una función continua, no puedo sumar puntos como hacemos en una serie. Tengo que sumar algo continuo. Y de ahí viene la integral definida. En este caso sería lo mismo que integrar desde 0 hasta 5. Si fuera una variable continua y no puntitos, como lo que muestro acá, estaríamos buscando el incremento de 0 a 5. Claro. ¿Sí? Pero en este caso, al no tener una variable continua, al ser una variable discreta, que son puntos, lo que hacemos es una suma, desde 0 hasta 5. Suma, acá. Expresión, variable, valor inicial, valor final. Expresión f de n. Variable n. Desde 0 hasta 5. Nos da 13,50. Si yo sumo desde 0 hasta 5 es 13,50. Que sería aproximadamente lo que debería darnos esto. Sumamos para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, nos faltaría... Faltó el 5. Faltó el 5. Sería ahí un 2,94. Eso aproximadamente, si lo hiciéramos con calculadora, debería darnos aproximadamente 13,5. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora ¿qué pasa si yo calculo la integral de la función f de n desde 0 hasta 5? ¿Por qué nos está dando un poco menos? Tampoco es un valor tan alejado. ¿Será porque en la integral existe resta? Acá de última no, sería más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con la integral? Integra hasta 5. Integramos desde 0 hasta 5. Claro, no incorpora 5. ¿Sí? ¿O sí? No incorporamos ese puntito, el 5. ¿Sí? Pero es un valor cercano. Siempre va a ser un valor cercano. Por eso yo digo, cuando calculamos la integral definida, estamos más o menos haciendo lo mismo que hacemos con una serie, pero para variables continuas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora, en lugar de hacer este 5,
hago hasta 6. Excede un poco, ¿sí? Porque estamos ahí tomando, en este estamos tomando puntos exactos y la integral me está tomando ahí la curva, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora tendríamos que ver, acá sumamos hasta 5. Voy a sumar, esto sería la serie, ¿ves? La suma es la serie. Acá estamos sumando de 0 a 5, vamos a sumar de 0 a 10. 28. De 0 a 40. 118. De 0 a 100. 298. ¿Qué creen que va a pasar con la serie a medida que yo le agrego sumar términos? Va a tender a infinito. Cada ¿Por vez qué va a va a tender tener a... infinito? Porque siempre estoy sumando números. Porque siempre vamos a estar sumando un número. Siempre vamos a llegar a un momento en que vamos a sumar casi 3, más casi 3, más casi 3, más casi 3. ¿Sí? Esa diferencia que tenemos siempre va a hacer que esta serie tienda a infinito. Ahora, para saber bien si tiende o no tiende a infinito, teníamos distintos criterios. Uno de ellos, ¿cuál es? Porque acá podríamos demostrarlo para 100, para 500, y ver que sigue creciendo, pero no podríamos demostrar que esto es divergente, que la serie es divergente. O sea, la sucesión converge, pero la serie diverge. ¿Cómo haríamos para demostrar que la serie diverge? Con el criterio de Cauchy. Podríamos probar el criterio de Cauchy. ¿Qué dice el criterio de Cauchy? ¿Qué necesitaríamos tener? Una raíz. Una raíz. ¿Y el criterio de Cauchy no se usa generalmente cuando tenemos potencias? Igual podríamos probarlo, pero el primer criterio, Claro, el pero más podés sencillo llevar la raíz a una potencia. a un exponente racional. Claro. Pero el primer criterio, el más sencillo de todos, ¿cuál es? El de la integral. También podés Hay probar uno más fácil. con D'Alembert. Los nombres no me los acuerdo, perdón. ¿Cuál es el de Yo D'Alembert? me El de sé los cociente. nombres así y no sé cuál es cuál de otra manera. Vamos a tener un problema con Lo esta que pasa unidad. es que yo relaciono, el de El de D'Alembert es el del Cauchy, cociente. creo que sí, el de Cauchy es el de la raíz. Y ahora estoy buscando en el módulo. Bueno, porque yo lo relaciono más por lo que hacen, básicamente. Está el criterio del cociente. ¿Qué es un cociente? Sí, ese es el de D'Alembert, ahora vamos del mismo. Ahí está, ¿ves? Por eso. Por ahí a mí me es más fácil relacionar lo que hace el criterio más que el nombre del autor del criterio. El criterio del cociente o de D'Alembert, como acá dice la compañera, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es un cociente? Una división. Es una división. ¿Y qué divide? Un número denominador en este caso. No. ¿No lo han Función. visto? Es la función valuada en n más 1, n más 1, dividido la función valuada en n. Lo que hace es reemplazar, o podríamos utilizar otra letra, ¿no? La n primero por a más 1 y abajo la función f de n, o sea, f de n más 1 sobre f de n. ¿Y qué hace con esto? Calculás el No, límite para evaluar si ahí converge o diverge. calculamos el límite de la expresión esa, ¿para qué valor? La Para variable cuando n tiende a infinito. para cuando tiende infinito. Y nos da 1. ¿Y qué dice el criterio del cociente si nos da 1?
Que si el límite es mayor a 1, converge, y si es menor a 1, diverge. Creo que en Si es 1 no mayor a responde, 1, no aplica. exactamente. En 1 no nos dice nada, no nos dice ni que converge ni que diverge. Entonces, cuando un criterio no me funciona, podríamos probar con otro criterio. Uno de los criterios que nunca falla es el criterio de la integral. ¿Por qué el criterio de la integral? ¿Qué dice? Tendríamos que integrar desde, en este caso, desde 1, desde 0 en este caso, hasta infinito, la función. ¿Por qué será que esto me da noción si la sucesión converge o no? La serie, perdón, converge o no. ¿Qué pasa si yo integro acá? Integro la función. ¿Qué me da? La primitiva. Claro, pero si integro desde 1, desde 0 hasta 20, obtenemos El área bajo la curva. un área bajo la curva, y si obtenemos hasta 30, 40, y como vimos, hay una relación entre los puntitos, ¿sí? Entre la suma de los puntos y la integral definida. Entonces, ¿qué pasa si la integral es convergente? Si yo integro desde 0 hasta infinito y me da que es 80, ¿qué creen que va a pasar con puntos que pasan sobre esa curva? ¿Va a crecer infinitamente o se va a estancar en algún valor también, la suma de los puntos? Se estancaría en 80. También se estancaría en un valor. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero se va a estancar en un valor cercano a ese, ¿sí? Entonces, si el área bajo la curva se estanca, cuando yo integro desde 0 hasta infinito, la suma de los puntos, con más razón, se va a estancar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podemos hacer para saber si esta serie es convergente o es divergente es calcular la función f de n desde 0, en este caso, hasta infinito. Y esperar a ver qué me dice. Les dije que está lenta mi compu. Una consulta, porque ayer también Sí, surgió lo mismo. En el módulo dice que tiene que ser continua, positiva y decreciente la función para poder usar el criterio de la integral. no necesariamente tiene que ser positiva, sí, no necesariamente tiene que ser decreciente, se puede usar. Hay controversia con respecto a eso. En algunos Yo ayer apuntes pregunté lo mismo. te lo da de manera general. De hecho, en el apunte que usábamos el año pasado dice, si bien tiene, en la mayoría de los casos tiene que ser decreciente, no implica que no podamos aplicarlo si no lo es. ¿Sí? Porque básicamente estamos calculando un área bajo la curva. Entonces podemos calcular un área bajo la curva de una función creciente o de una función decreciente. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que cuando uno lo lee directamente ya lo descarta porque no, como que no cumplía con eso, y tendés a probar con los otros criterios, ni usas el de la integral justamente por eso. No, pero se puede, se puede. Si ustedes buscan el criterio del integral, van a ver que dice eso, básicamente. En la mayoría de los libros dice que la función tiene que ser decreciente, pero no necesariamente tiene que ser así. Acá lo que me está pasando, me parece que es lo que me pasó la otra vez, es que no me está reconociendo tampoco la variable n como una variable continua. Entonces voy a escribir la función 3x sobre la raíz cuadrada, vamos a probar con x. Porque n generalmente no lo toma como una variable continua. La raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ahora vamos a integrar la función g desde 0 hasta infinito. Y ahí me lo calcula sin ningún problema. ¿Sí? A veces, no sé si les pasa, pero a veces con la x trabaja más rápido que si le cambiamos la variable. ¿Qué me da la integral?
Y también había surgido este tema ayer, entre infinito y ¿Cuál? 1 o entre infinito y 0. O sea, si En este vamos con el 0 con caso, 1. me está pidiendo desde cero. Esto me lo va a dar la serie. Esta serie va desde cero hasta infinito. Claro, pero no sabíamos definir cuándo o por qué y si habría diferencia realmente entre Eso usar es 0 depende de y lo que 1. nosotros... No, también te va a dar divergente. Si usas desde 1 hasta infinito, también nos va a dar divergente porque lo que pasa es que estamos sumando básicamente, lo que no estamos sumando es el cero. En este caso, encima, en 0 da 0. Estamos dejando de lado un único valor, que es el primero. Sí. El resto los estamos sumando a todos. Y si la suma de todos los otros valores es cada vez más creciente, no me va a modificar un solo valor. A lo sumo será sumarle 2 más o 2 menos, pero es uno solo, que en la infinitud de la cantidad de elementos no hacen a la diferencia. Pero eso básicamente me lo da, a ver si tengo por acá. Oh, el práctico. Acá. Si yo voy al práctico 4, tenemos distintas cuestiones. Acá, por ejemplo, ¿qué sumamos? ¿Desde 0 o desde 1? Y depende, si para vos el año 2012 es el año 0, sumarás desde 0. Si para vos el año 2012 es el año 1, sumarás desde 1. Después cuando tenemos acá, esto acá te dice, desde 2 hasta infinito, desde 1 hasta infinito, desde 0 a infinito, desde 1 hasta infinito. O sea, eso me lo marca qué es lo que quiere que sume la serie. Eso depende de la serie que yo quiera calcular. Ahora sí queda claro, profe, ¿Sí? acá porque te lo establece, pero ayer en el problema que Te lo íbamos a hacer establece. en Cami, Sí, no lo establecía y directamente ella dijo, bueno, siempre va con 1. Pero un pero compañero vio que ¿qué había uno problema con no le 0. establecía? El, ay, ay, ¿el 5 era el IN o el 1? El ¿Era el 5 es el 1 que o el estamos 5? haciendo, el 5 es el que hicimos hoy, o es muy parecido al de No, el hoy. 4, ¿no era? El mismo que usó Steffi para el ejemplo. Bueno, eso depende a qué yo llamo año 2012. Sí, era el ¿Qué problema 4. pasa? Si mi primer año, el año 1, es las ventas son de $2.000, y en el año 2013 va a pasar a ser el año 2 y van a ser $2.500 y así sucesivamente. Si yo quiero sumar todos estos valores, voy a tener que sumar desde 1 hasta, no sé, 8, 9, no sé cuántos valores hay. Tengo que sumar todos. Ahora, si para mí año 0 es el año 2012 y yo hago desde el 1, y voy a estar dejando $2.000 de lado, no los voy a estar sumando. Y si para mí el año 2012 es el año 10, y sumaré el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, y así sucesivamente. Depende a qué yo le llame 0. Lo mismo acá, que es 2016, lo voy a llamar año 0, año 1, y después veo que sumo, si sumo desde 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde 1 hasta 6, o sumo desde 0 hasta 5, dependiendo a qué haya llamado y qué puntos quiero sumar. Eso es lo que hay que entender que hay de fondo. Yo estoy sumando puntos, estoy sumando, en este caso, como les decía, por ejemplo, el costo marginal de 0 más el costo marginal de 1 más el costo marginal de 2, que la suma del costo marginal de 0 más el costo marginal de 1 más el costo marginal de 2, básicamente me va a dar el incremento de producir entre 0 y 2 unidades. ¿Estamos de acuerdo en eso no? Sí. Lo mismo nos pasaba con las integrales. ¿Cómo yo pongo los límites de integración?
¿Hay alguna duda con respecto a los límites de integración? ¿Por qué integro desde 5 hasta 10? ¿O por qué integro desde 0 hasta 5 y no desde 1 hasta 5? ¿Es lo mismo? Depende del análisis que quieras hacer. Depende del análisis que yo quiera hacer. Si yo quiero incorporar lo que pasa entre 0 y 1, tendré que integrar desde 0 hasta 5. Si yo necesito ver qué pasa desde 1 hasta 5, integraré desde 1 hasta 5. En este caso pasa lo mismo. No hay una regla, siempre se suma desde 1, siempre se suma desde 0. En este caso, nuestra serie arranca para 0. En otros casos no arranca para 0 porque capaz que tampoco está definida la función en 0. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En el caso del problema que vimos recién, esta función en 0 no está definida. 0 más 0, o sea, la raíz cuadrada de 0 más la raíz cuadrada de 0 me da 0. 50 sobre 0 no existe, por lo tanto 0 no forma parte ni del dominio de la función. Entonces va a ser necesario hacerlo desde 1. Porque 0, si yo quiero integrar desde 0 me va a dar un error, tenemos ahí una indeterminación, no existe. No sé si se entiende o los confundo más. Por ejemplo acá, ¿por qué dice desde n No, igual a algo 2? así A se ver. había hablado, que en realidad un 0 te iba a anular parte de la función. No, acá no te anula parte de la, o sea, te anula el denominador y no se Bueno, puede dividir claro, por acá 0. Entonces ya por la eso. función no existe. Eso es lo que medio lo que estábamos diciendo, que si básicamente te queda algo que no está definido, y bueno, por 0 como que no podría ser. Claro, no podríamos sumar ese valor porque básicamente ese valor no existe, no hay punto en ese valor. Entonces, ¿qué quiero sumar? En una serie en donde estoy sumando puntos, si hay un punto que no existe, no lo puedo sumar. El AB, por ejemplo, ¿por qué dice desde n igual a 2? Y no dice desde n igual a 0. Porque si O de, reemplazas en 0, te anularía la función. Queda una te anula indeterminación. claro, te anula el denominador. Cuando nosotros tenemos una división, lo único que tenemos que mirar es el denominador. ¿Qué valores, cuando una función es racional, qué valores excluimos del dominio? Aquellos que anulan el denominador. Entonces, en esta función, en la b, n no puede ser nunca 1. Por lo tanto, yo no puedo sumar valores desde 1 hasta infinito, porque en 1 no tenemos punto directamente. Claro, diferentes en la A, que si vos reemplazas en 0, Diferentes en la 2 A. más 1 es 1, claro. No pasa nada, nos da 0. Si reemplazo en 0, nos da 0. En cambio acá, ¿y por qué no podríamos tomar? Porque esto, básicamente, si esto no fuera una serie y fuera una función, podríamos decir que son todos los valores a excepción del 1. O sea que podríamos tomar, por ejemplo, la integral desde 1,01. Pero como es una serie, n puede valer 0, 1, 2, 3. N es un número natural. No es un número real. Entonces no podríamos tomar decimales como n. Entonces sí o sí hay que tomarla desde 2 en adelante. N igual a 2, a 3, a 4. Por eso también se usa la letra n. Y por eso acá GeoGebra titubea cuando me calcula una integral cuando yo le pongo la función con n. Porque básicamente, matemáticamente, se usa mucho la x para variables reales, cuando el dominio son los números reales, y se usa n cuando denotamos un número natural. ¿Sí? Igual a mí lo que me interesa mucho es la distinción, que por lo menos nos llevemos en la clase de hoy. ¿En qué se diferencia una sucesión de una serie? La sucesión es el conjunto de estos puntos, ¿sí? ¿Cuánto vale la función en 0? ¿Cuánto vale en 1? ¿Cuánto vale en 2? Vamos a borrar la función. Serían este conjunto de puntos, se le llama sucesión. En este caso vemos que la sucesión es convergente, ¿sí? Estos puntos se estancan y se estancan en 3, converge.
La serie es la suma de los puntos. La suma del 0 con el 1, con el punto en la función en 2, la función en 3, la función en 4, la función en 5. Vamos sumando valores, ¿sí? ¿Qué pasa? Como esta sucesión se estanca en 3, va a llegar un momento que vamos a decir más 3, más 3, más 3, o casi 3, ¿no? Pero bueno, más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Por lo tanto, la suma, cuando tiende infinito, que a eso le llamamos serie, a la suma de los puntos, también se va a infinito, va a ser una serie divergente, porque siempre vamos a estar sumando algún valor. ¿Sí? Está perfecto. Bien. Bueno, eso era más o menos lo que tenía para contarles hoy, porque la clase pasada vimos varios criterios no llegamos al criterio de la integral y demás, me parece. No, vimos la definición nada más casi, profe. Vimos la definición, entonces, bueno, me interesa ahí ver también qué muestra Marcel, qué perspectivas hay, y bueno, con respecto a eso, búsquenlo, a lo del criterio de la raíz, de la integral, y van a ver que hay lugares en donde se explicita que si bien hay libros que dicen que la función tiene que ser decreciente, no necesariamente. Acá vemos que la función es creciente, la integral nos dio infinito, y claramente cuando analizamos antes de calcular la integral, ya nos dimos cuenta que era una serie divergente. Nunca se iba a estancar. Básicamente, para que sea convergente, eso es lo que pasa. Para que la serie sea convergente, ¿qué pasaría? Debería haber un momento en el cual la sucesión tienda a 0. Entonces yo llego a un momento en donde sumo valores prácticamente nulos. Eso hace que me vaya a dar un área determinada, la integral, bajo la curva de 0 a infinito me va a dar un área determinada, entonces la serie va a ser convergente. Pero si yo integro y me da que el área es infinita, es porque la serie también es divergente. ¿Sí? Por ejemplo, les digo otro ejemplo. Supongamos que tenemos una función que es decreciente. O sea, una sucesión decreciente, pero converge a 1. ¿Me pueden seguir? La sucesión converge a 1. La serie, ¿cómo va a ser? Divergente. Pues sigo sumando 1. Vamos a sumar 1, 1, 1, 1, 1, infinitamente, o sea, va a ser divergente. Por más que la sucesión converja, no siempre la serie tiene el mismo comportamiento. Generalmente, y tampoco siempre, generalmente para que la serie sea convergente, la sucesión tiende a 0. Después también tenemos valores, por ejemplo, en donde podríamos tener una sucesión con una forma, por ejemplo, del senoidal. Sube, baja, sube, baja. Entonces, un valor positivo, uno negativo, y ahí puede que la serie también converja, porque tenemos valores positivos, negativos, positivo, negativo, y bueno, eso en el infinito tiende a determinado valor que no puede ser, no necesariamente va a ser 0, puede ser otro valor, ¿sí? Cuando sumamos y restamos puntos, por ejemplo. ¿Los confundí mucho? Ustedes me avisan. No, Bueno, profe, sí se entiende la idea más o menos. Bien. Falta todavía Bueno, familiarizarnos, creo, un poco más, pero se entiende. con los criterios. Y después, bueno, en algún momento también analizaremos cómo calcular estos criterios de manera analítica. El miércoles que viene puedo preparar algo ahí para que veamos de manera analítica, porque ahí en GeoGebra podemos calcular los límites y todo, ustedes de todas maneras ya saben calcular límites. El tema es que hay algunos que son como muy complejos. Por ejemplo, este de la inflación, el anterior no, podemos hacer ese. Estoy compartiendo, no. A ver. Por ejemplo, en este problema, ¿sí? Este límite es muy sencillo de calcular, pero imposible. Me queda la raíz de la raíz de la raíz sobre la raíz de la raíz, bueno, nos queda una cosa
espantosa. Entonces, cuando tenemos algo muy espantoso, para no dejar el examen en blanco, iremos al software. Pero cuando tenemos algo sencillo, como por ejemplo en este caso, que tenemos una función que por ahí es sencilla, calcular el límite de esto es bastante simple, porque además ustedes ya, por ejemplo, conocen derivadas, y al saber derivadas, si esto yo hago, por ejemplo, infinitos, si cuando tiende a infinito, si yo hago cuando el límite, cuando x tiende a infinito o n tiende a infinito, me queda infinito sobre infinito. Pero ustedes ya conocen una regla. ¿Cuál es? L'Hopital. L'Hopital. Entonces, bueno, derivamos el numerador, me queda 3, derivamos el denominador, me va a quedar ahí un medio sobre n, por n al cuadrado más 1 elevado a la menos un medio por 2n. Bueno, ahí se nos van a simplificar cosas y entonces ahí vamos a poder ver, aplicando L'Hopital, que tiende a 3, esto es sencillo de hacer, pero, por ejemplo, en esta particularmente me llevó 2 hojas tratar de acomodar y que quede algo visualmente potable, así que bueno, cuando sea algo así de complejo, lo pueden calcular con software, pero si es algo sencillo, está bueno también que ustedes puedan calcular de manera algebraica. Así que bueno, ahora cuando Marcel explique los métodos y demás, la clase que viene lo que podemos hacer es, por ejemplo, calcular con el criterio del integral, pero de manera algebraica. Que básicamente va a ser la función en infinito, que va a ser el límite, cuando podemos evaluar una función en el infinito, pero vamos a calcular el límite, menos la función evaluada en el extremo inferior. Entonces ahí tenemos un límite, le restamos el otro y ahí nos va a dar un determinado valor o no. Si nos da infinito, si nos da un valor. Entonces eso vamos a empezar a hacerlo también de manera algebraica. Así que vamos a hacer cuentitas. Para el miércoles que viene preparamos algo. Y después fin de largo, así que no se pueden quejar. 4 días solo para hacer cuentas matemáticas. Hermoso. Literal. Elin me mira, no sé si... Yo estoy con fiebre, afónica, pero normalmente si me siento bien las hago, así que no voy a decir nada. Porque yo la que vos dijiste no se puede hacer, probablemente en algún momento la voy a ir a hacer a mano, porque soy cabezona. Te juro que traté de llegar a algo potable, pero siempre era cuando yo, aplicando L'Hopital, pero como tenemos la raíz adentro de otra raíz, siempre me queda elevado lo medio, elevado, y no puedo simplificar nada porque me terminan quedando sumas, restas. A mí me ha pasado con algunas que L'Hopital no te sirve porque estás como en un loop constante que, bueno, vamos por otro lado, no sé, sacar factor común o buscarle la vuelta. No hay, te juro que no hay. Si lo haces, me lo pasas por mail. Dale. Dale. Bueno, les mando un besote. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, gracias.